Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso, este complemento a el material que tienen en EVA, vamos a trabajar sobre o con las afectaciones de los predios. Y acá yo les muestro algunas de las afectaciones que vamos a mencionar en particular y puntos suspensivos porque hay otras, pero en este paneo que realizamos en el material complementario solamente vamos a explicar estas tres en particular y también vamos a mencionar qué significa la sigla AMOS. Acá tenemos un mapa del Uruguay, en este caso en el mapa del Uruguay lo pongo de forma anecdótica, ya que ustedes como van a trabajar a nivel de todo el territorio, no solo a nivel del departamento de Montevideo o el departamento en el cual vayan a vivir el día de mañana, sino que su trabajo puede llegar a ser a nivel de todo el territorio y estas afectaciones que vamos a ver hoy y su forma de representación, su simbología, es igual para cualquier departamento. Pueden cambiar las dimensiones, ¿verdad? Puede ser que alguna no sea considerada en particular, pero el concepto y el nombre que lleva esa afectación y las condicionantes o las particularidades de los predios se dan en todo el departamento, en todo, perdón, el territorio nacional. Recordamos entonces cuál era el trabajo, ¿verdad?, en los planos de agrimensura. Teníamos que un plano de topografía en el cual existe un deslinde y una mensura, ¿verdad? Ya sea en un relevamiento o en un plano en CAD, un plano final, en la representación final, sobre el plano horizontal o en altura con las curvas de nivel, es un plano de topografía, pero cuando en ese plano de topografía, deslinde y mensura, se dan datos sobre la delimitación de las propiedades inmuebles o de las propiedades individuales, de bien individual o de bien privado frente a bien público, y determinadas delimitaciones dentro de esas unidades, de esos inmuebles, sea un edificio o sea un solar, un predio, ahí tenemos entonces que existe el trabajo del ingeniero agrimensor y se transforma entonces en un plano, además de topográfico, en un plano de agrimensura calificado como fraccionamiento, como deslinde y mensura, como topografía, etcétera. Bueno, el fraccionamiento era o es la subdivisión total de una parcela generando nuevas parcelas por medio de ese deslinde y mensura, para el cual entonces interviene la planilla de coordenadas, interviene la numeración en la planta, y si estamos hablando de propiedad horizontal y un fraccionamiento de propiedad horizontal, por ejemplo, podemos tener también unidades dentro de diferentes unidades inmuebles dentro de ese padrón o de esa parcela. Acá tenemos el caso en otro departamento que no es Montevideo, en el departamento de Rivera, para el padrón 4173, en el paraje Los Ataques, en el cual se da, ¿verdad? Existen datos dominiales que los establece antecedente gráfico, antecedente dominial, ¿verdad? Notas que hacen referencia a cómo es que a quién, cuál es el titular, en un caso y otro, cómo se va a actuar, y lo que nos importa es entonces la aparición del norte, la aparición del número de padrón, de los padrones vecinos, del padrón, de ese solar, ¿verdad? Del número de padrón de ese solar, y la planilla de coordenadas que hace referencia a los puntos notables que permiten el deslinde y la mensura, en este caso, en un plano horizontal sin curvas topográficas, pero podemos tener también, como en este caso, el padrón 418.929, ¿verdad? El cual tiene toda el área que estoy señalando acá con esta geometría particular, irregular, y
está determinado entonces puntos notables, como, no sé si se logran apreciar en cada punto, en cada inflexión que estoy señalando ahora, ¿verdad? La planilla de coordenadas, ¿verdad? La planilla de coordenadas que permite identificar entonces cuál es el deslinde y dar la mensura de cada uno de estas aristas, o estos lados de ese padrón, pero también internamente, una vez que se fraccionó en lotes, en este caso en 7 lotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lotes, ¿verdad? Hay también una delimitación, de acuerdo a la planilla de coordenadas, para delimitar cada uno de esos lotes que se van a transformar en manzanas y que esas manzanas a su vez, ¿verdad? Van a tener luego, ya se está proponiendo en esos lotes un fraccionamiento interno, está marcado acá, ¿verdad? Que correspondería a los ejes de la medianera, y se está dando entonces ese fraccionamiento interno que va a constituir un bien privado, ¿verdad? Cada uno de ellos va a constituir un bien privado, aunque su dueño, su propietario, sea público. Por ejemplo, en uno de ellos podemos tener que el propietario puede ser, no sé, un ministerio, en cambio en otro el propietario puede ser una persona física cualquiera. Bien. Entonces acá empezamos ya a trabajar a meternos de a poquito con lo que serían las afectaciones, porque para poder definir las afectaciones es necesario conocer qué es el bien que se reconoce como bien público y como bien privado, porque una de las delimitaciones va a estar a partir de lo que es el bien público. Y se establece entonces dos tipos de bienes públicos, los artificiales y los naturales. Los naturales, los artificiales son los que define el hombre, como calles, plazas y caminos, y los naturales son ríos, arroyos, ¿verdad? Ríos o arroyos, como les especifica acá. Bien, en el anterior eran calles, caminos y plazas, ¿verdad? Bien. Eh, la calle camino. Calle es cuando se da una vía pública, un bien público a nivel urbano. Y camino es cuando se da en el medio rural, que puede ser también dentro del departamento de Montevideo, ¿verdad? Después vamos a ver al final de la secuencia de este teórico de diapos, vamos a ver el departamento de Montevideo, y ahí hay una subdivisión que les muestra que el departamento de Montevideo tiene un área urbana y un área rural. Bueno, acá tenemos entonces qué es lo que cuál es, cómo se reconoce ese espacio de bien público, calle. En este caso, ¿verdad? Les muestro un corte vertical, porque pienso que, no solo porque está en la normativa, o sea que lo pueden reconocer en la ordenanza de la Intendencia, de este modo si lo ven lo pueden reconocer, sino porque me parece que es clara la representación. Entonces acá les marca los límites, ¿verdad? El límite o lo que correspondería al ancho de esa calle. ¿Qué comprende entonces ese bien público o ese espacio público calle? Comprende la vereda, ¿verdad? Que es lo que nosotros habitualmente llamamos acera o vereda, que es por donde transitan los peatones, y comprende lo que nosotros llamamos calle habitualmente, que es el pavimento por donde transitan los vehículos. Quiere decir que está limitado, o en realidad se limita el bien privado, esas manzanas que mostrábamos antes, que se llamaban en ese plano lotes todavía, en ese fraccionamiento, por el límite de propiedad o el límite de predio que corresponde en este caso, en el caso que se muestra a la izquierda, con la fachada del edificio. Yo no podría construir esta fachada del edificio invadiendo la vereda y por lo tanto invadiendo ese espacio, calle o bien público que me da, si observábamos en el plano anterior, en este plano, si observamos me decía calle 12 metros, calle de 17 metros. O sea que esos 17 o esos 12 metros irían de este plano, ¿verdad? O de este límite de propiedad, límite de predio,
a este límite de propiedad o límite de predio. Que no necesariamente tiene que estar el edificio ahí, porque puede ser que en el predio todavía no se haya construido o se quiera construir, como está en este ejemplo, hacia atrás, que la fachada del edificio no coincida, no esté alineada con el límite de predio, o sea, donde inicia el espacio público o calle, sino que haya un murete o haya vegetación o haya una reja. Y se deje un espacio, ya sea frontal hacia la calle, ya sea por decisión propia del que diseña, porque todavía no se construyó, o porque lo pide, hay una afectación que lo pide alguna ordenanza o alguna reglamentación que necesariamente se deba dejar libre. Bueno, acá teníamos entonces, nuevamente les muestro el plano donde se ve que la calle Martí Orticochea tiene 20 metros y es desde este límite de propiedad que yo podría llegar a construir hasta este límite de propiedad que yo podría llegar a construir. Y estas calles que están surgiendo por ahora sin nombre, solo con el ancho de 12 metros, 17, 17, 12 y 12, ¿verdad? También lo rojo está marcando el límite de propiedad, ¿verdad? Y el inicio hacia adentro del lote o hacia adentro de la manzana de lo que correspondería al bien privado. Bueno, acá tenemos un caso donde muestro ya el norte, muestro la calle, muestro padrones contiguos, ¿verdad? En este caso ya está el fraccionamiento y ya se dieron, ya se empadronó, y recordamos que la superficie, o sea, el área del bien inmueble, en este caso de este predio, es del límite de propiedad, de este límite de propiedad que separa con la calle, hasta este límite de propiedad que separa con la otra calle, y luego este eje medianero y este eje medianero, o sea que esta superficie de 137 metros cuadrados con 94 es el rectángulo que va desde este límite, desde este eje medianero a este eje medianero, a este límite de propiedad, considera la ochava y vuelve acá con esta mensura. O sea que acá, cuando en el plano el agrimensor delimitó las medianeras, delimitó los padrones, ¿verdad? Y delimitó este espacio, está controlando que este deslinde y esta mensura se estén cumpliendo y uno no invada, en el caso de los que van a construir, los padrones vecinos o el espacio calle. Bueno, ¿qué pasa con los caminos? Bueno, en el caso de los caminos podemos tener, como yo les indiqué acá abajo, que dice la verdad, que dice que se establece caminos nacionales, departamentales o vecinales, que su diferencia es el ancho que van a tener, o sea que el camino va desde la alineación o línea de propiedad, donde empezaría el bien privado, hasta, en este caso a la izquierda, podría ser norte, sur, este, oeste, de acuerdo a la orientación. Yo ahora voy a decir izquierda y derecha, porque por el corte vertical, ¿verdad? Iría hacia la derecha en este caso, iniciaría la propiedad de bien privado. Y tenemos entonces la zona de pavimento delimitada central, ¿verdad? En la cual circularían los vehículos, luego hay dos banquinas, la cuneta y luego un espacio libre, ¿verdad? Antes de que comience el bien privado. Quiere decir que este espacio que está entre la cuneta y la línea de propiedad no se debería ocupar con un tejido ni con construcciones, tampoco con plantar. Si no se podría plantar para uso de bien privado de este propietario que tendría este padrón. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es bien público, lo que es bien privado, vimos las áreas y vimos cómo recordamos cómo es el fraccionamiento, vamos a hablar sobre las afectaciones. Las afectaciones son limitaciones que me exigen a nivel departamental o a nivel nacional y que me están exigiendo, ¿verdad?, que yo no ocupe determinado porcentaje o determinada área o a partir de determinada distancia que yo no puedo ocupar, tengo que dejar libre con determinadas características o condiciones, aunque sea mi predio, aunque sea mi bien privado, me exigen, me obligan a que yo lo deje libre.
Entonces, acá tenemos, dentro de ellas, ensanche, retiros, factor de ocupación de suelo, factor de ocupación total, factor de impermeabilización de suelos, alturas, hay más. El factor de ocupación total, el factor de impermeabilización de suelos y las alturas no lo vamos a ver porque ya está, es más específico, si bien ustedes intervienen, los agrimensores, por ejemplo, intervienen en los equipos que lo determinan, pero es más específico de construcción. Y entendiendo estos otros tres, consideramos que es la base para después comprender los otros o poderse introducir en una lectura más compleja. Bien, acá tenemos entonces, ¿verdad?, que otra planta de ubicación, que en este caso tenemos, ¿verdad?, que da hacia tres calles. Esta que está señalada parte de la manzana, y este es el padrón que en esta parte, en este plano de fraccionamiento se está mencionando, este terreno esquina, ¿verdad? En este caso dice que tiene una superficie total de determinada área y una superficie proyectada con otra área. Superficie total sería de las medianeras al límite de propiedad, ¿verdad? Lo que separa la calle Aparicio Saravia, la calle Florencia, de lo que es el espacio privado. O sea que después de este límite de propiedad viene lo que es la vereda y el pavimento, y la otra vereda. El área total sería entonces este cálculo. Y el área proyectada es lo que se va a construir, lo que se proyecta, o sea, lo que se destina, lo que se metró, que se construiría en esta superficie que se tiene en este padrón. Pero a su vez, acá empezamos a ver que dice línea de retiro, o sea, ¿se acuerdan que yo antes les mencioné que íbamos a ver retiro, ensanches y FOS, factor de ocupación de suelo? Bueno, acá ya empieza a aparecer marcado un retiro, ¿verdad?, con esta línea a los 12,50 y un retiro a los 10 metros de la calle Florencia, que está dejando, ahora vamos a ver cómo trabaja el retiro, pero fíjense que está marcando dos superficies. Está marcando dentro de lo que es el área, digamos, que no está determinada por el retiro, está dejando esta superficie y todo este espacio que les estoy marcando acá, que está sobre la calle, les estoy marcando con el cursor, ¿verdad? Toda esta parte de la esquina, sobre la calle Saravia y Florencia, estaría ocupado por ese retiro. Bien, otras áreas que pueden encontrar es como en este plano, ¿verdad?, de fraccionamiento, el 418.000, padrón 418.929, que es un anteproyecto de fraccionamiento, ¿verdad?, en el cual da un área de predio según mensura, o sea, lo que se midió ahora en el año, lo que midió el técnico ahora en el año 2012, o en ese momento en el año 2012, y luego da un área con una diferencia, ¿verdad?, de 83 metros con 39, era más grande el predio que se había, el predio o el área de predio que aparecía, que se daba en el plano como antecedente. El plano que hay como antecedente, ¿verdad?, les dice acá en esta tabla y les dice que del año 21, les dice que dónde está inscripto, ¿verdad? Allí seguramente diga quién es el técnico y demás, pero siempre que hayan antecedentes hay que nombrarlos y dar también las áreas, si tenía diferencia, que había con ese antecedente o las diferencias que hubieran con los datos que se están tomando con respecto a ese antecedente. Lo otro que tenemos es, vieron que apareció acá la palabra POT, la sigla POT, que significa Plan de Ordenamiento Territorial. Esto lo definen en equipos, ¿verdad?, en equipos de diferentes técnicos, las intendencias. Y el plan de ordenamiento territorial, como lo dice, es una planificación en el cual se están marcando fraccionamientos, se están marcando servicios futuros, zonas de uso futura, pero también se están marcando cuáles serían las afectaciones, o sea, cuáles serían las limitaciones que tendrían distintas zonas del departamento.
Entonces, en ese plan de ordenamiento territorial o POT, se marcan esas afectaciones para determinadas zonas del departamento, y si ustedes observan en este plano, se está marcando, ¿verdad?, que para todo este padrón, o sea, el límite, para el área total de ese padrón, en este caso se dividía en diferentes lotes, hay que cumplir un retiro, en este caso frontal, de 5 metros, y un FOS, factor ocupación de suelo, de 60%. Que ahora vamos a ver qué significa retiro frontal, qué es un retiro, qué es el factor de ocupación de suelo, pero vieron que en el plano también aparecen, no se pone como titulación afectaciones, pero aparecen si existen afectaciones, y si existiera una posibilidad de ensanche, también se debería indicar. Bueno, vamos entonces a empezar por el retiro. Y acá les menciono retiro frontal. El retiro frontal se mide del límite de propiedad, ¿verdad? Que ya sabíamos que era donde terminaba el espacio calle, hacia el interior del bien público, del bien privado. Y esa distancia, que en el otro plano yo les mostré, estaba marcada como 12 metros, como 5 metros, y que en el plano anterior, el padrón 418.929, les mostré acá que era frontal de 5 metros, significa que en todas las calles, porque ahí no especifica que sea solo en María Orticochea, solo en Florencia, solo en una determinada calle, sino que en toda esa zona, ¿verdad?, va a haber un retiro del límite de todas esas calles, va a haber un retiro del límite de propiedad hacia adentro, ¿verdad?, de esos lotes, de esas manzanas y de ese fraccionamiento, de 5 metros. Eso va a definir, como les muestro acá con el cursor a la izquierda, en este corte horizontal, un área que va a estar dada por el ancho, puede ser entre medianeras, o podía ser de una calle a la medianera, o podía ser entre las dos calles, ¿verdad?, y esta otra calle, si fuera un terreno, ¿verdad?, que tuviera 3 calles, esto va a dar un área que corresponde a ese retiro. Yo en esta área, que es el retiro hacia el frente, hacia la calle, yo en esta área no puedo construir. Puedo poner verde como aparece acá, ¿verdad? Puedo poner verde, puedo poner bancos, puedo hacer pavimento, puedo poner rejas, puedo poner iluminación, podría llegar a poner cartelería, pero por ejemplo no puedo colocar un techo liviano, ¿verdad? Y dice, solo se permiten construcciones extremadamente livianas. Ahí, extremadamente livianas significa algo que es eventual. Por ejemplo, puede ser, como les dije, una cartelería, podía ser, por ejemplo, como les mencioné, de pronto una cabina de vigilancia, pero si ya es una cabina de vigilancia de hormigón, techo de hormigón, ya eso es construcción. Y esto rige tanto a nivel de subsuelo como hacia el cielo. O sea, no es solo a nivel de piso, sino que es tanto hacia abajo de tierra. Yo no puedo invadir acá con un subsuelo, y tampoco puedo hacer acá, ocupar, ¿verdad?, sacar acá y poner un techo y hacer una edificación que venga acá arriba, porque entonces el retiro no lo estaría cumpliendo. Ese retiro lo tengo que dejar libre, es parte de mi predio, es parte de mi bien privado, pero no lo puedo ocupar. Acá entonces muestro el retiro que teníamos frontal de 12,5 y de 10, y entonces quiere decir que solamente se va a poder construir en esta área. Toda esta área que queda acá, frente a las calles Saravia y Florencia, toda el área que está definida por estos 12,5 y por estos 5, no se podría ocupar, más que con lo que mencionamos, solamente me queda para construir este sector. Bien, ¿qué pasa ahora con los retiros laterales? Los retiros laterales son aquellos que son sobre la medianera, o que es a partir del eje medianero hacia el interior de mi padrón, de mi predio, y si es en toda la zona, bueno, será hacia ambos lados, hacia ambos predios, pero siempre es, si dice 5 metros, es de este eje medianero 5 metros hacia mi terreno,
y de este eje medianero 5 metros hacia el padrón vecino. Bien, y bueno, y define nuevamente un área que tengo que dejar libre desde los dos límites o las dos aristas que están delimitando mi padrón. Toda esta área entonces, todo este rectángulo acá que les estoy marcando, esta superficie, yo no podría construir con las mismas características que vimos antes. Si a su vez tengo retiro frontal, entonces todo este sector se transforma que no podría construir. Este caso, por ejemplo, disculpen que volví para atrás, este caso es, si ustedes miran, cuando empiezan a salir de la zona centro, Cordón, y se empiezan a trasladar hacia Malvin, zonas de Carrasco, o sea, las piedras, ¿verdad? Zonas que salen de la zona más urbana, más céntrica, ahí empiezan a ver, si ustedes observan, que todas las viviendas están separadas de un lado de la medianera. Puede ser que después las personas construyan algún techo, hagan alguna construcción que no está habilitada, pero en realidad si ustedes observan, la construcción original debería cumplir en esas zonas con un retiro, ¿verdad?, hacia un retiro lateral. Y también podría tener un retiro frontal. Luego tenemos el retiro de fondo. Bueno, el retiro de fondo es de la parte opuesta a la calle. Y ahí entonces, en general, no dan una distancia, sino que dicen que se debe dejar libre el 20%, ¿verdad?, de la superficie total del terreno sin construir. O sea, sería este retiro. Quiere decir que si miramos este ejemplo que tenemos acá abajo a la izquierda, hay retiro frontal, retiro lateral y retiro posterior. O sea que solamente yo podría construir en este cuadrado, ¿verdad?, que está acá marcado con el rayado. Bueno, ese es el retiro. El retiro, repito, se da la distancia y me surge el área según el ancho que yo tenga o el largo, si es un retiro lateral que yo tenga, y no se puede, es del propietario, es siempre parte, se contabiliza dentro del área, es un bien privado, pertenece al propietario, pero yo no puedo realizar ninguna construcción en ese retiro ni por debajo del terreno, ni a nivel del terreno, ni por encima del terreno. Bueno, pasamos a otra afectación. En este caso vemos ensanche. ¿Qué es un ensanche? Bueno, un ensanche es un área que se va a expropiar. El ensanche se mide, también me dan una distancia, pero se mide del eje, en este caso son cortes horizontales lo que les estoy mostrando, se mide del eje del espacio público calle, o sea, del medio del espacio público calle, y se mide hacia un lado y se mide hacia el otro, si fuera el mismo en la zona. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si acá hubiera una expropiación, un ensanche de 20 metros, yo no tomo 10 metros, esta distancia no es de 10, sino que es 20 metros esta distancia. Y seguramente me va a estar invadiendo, no solo va a estar invadiendo, va a estar ese espacio tomando parte del espacio de la vereda, ¿verdad? Porque la vereda ya es espacio público, sino que al plantearse ensanche seguramente va a estar invadiendo parte del bien privado, un área del bien privado que va a quedar delimitada o determinada por esta distancia que se va a invadir y el ancho de ese padrón. ¿Qué pasa con este ensanche? El ensanche es un área en la cual es mía, forma parte del área de la superficie del predio, se contabiliza en esa superficie total que se mensuró, que se tenían los antecedentes, ¿verdad? Y que se contabiliza como área del padrón, pero yo no la puedo tampoco ocupar. Y no la puedo ocupar ni siquiera como podía ser en el caso del retiro con un estacionamiento, porque si el día de mañana me la expropian, que ese es el fin del ensanche, que en algún momento obligatoriamente yo la deba vender
al Estado para sumarse al bien público y transformarse en un espacio calle, camino, si estoy a nivel rural, o podría ser una plaza. Entonces, si yo preveo, por ejemplo, ahí, decido que voy a poner un estacionamiento, el día de mañana me lo expropian, pierdo, me lo pagan, sí, me pagan esa superficie de terreno, pero pierdo el área que había destinado al estacionamiento y pierdo la opción de estacionar. Eso es importante tenerlo en cuenta y sobre todo que ustedes conozcan ese dato y cuando trabajan en los equipos multidisciplinarios, si los que construyen o los ingenieros industriales o químicos que están realizando el layout de la planta no lo tuvieran en cuenta, que lo tengan en cuenta porque en ese sector, por ejemplo, si hoy lo usan para zona de carga y descarga o estacionamiento de los camiones, el día de mañana lo expropian, eso lo van a tener que realizar dentro del área que les va a quedar después de la expropiación. Y si tenían todo construido o no habían previsto una zona para esas dos funciones, o la función que hubieran usado en esa zona, por ejemplo, bueno, ahí va a haber complicaciones para el proceso. Bien, eso es el ensanche entonces. El ensanche entonces, repetimos que es, ¿verdad?, de este límite, ¿verdad? El ensanche es del eje, ¿verdad?, hacia uno de los lados, podía ser hacia el otro lado que no existiera, podía ser el mismo ensanche hacia ambos lados, o podía ser una distancia diferente hacia un lado y hacia el otro. Acá recordamos entonces que tenemos el espacio calle y el espacio que se definió como retiro. Si hubiera un ensanche, en este caso hay un ensanche solamente hacia el lado derecho de este corte, vieron que hacia el lado izquierdo se mantiene la calle, después que se hizo el ensanche mantiene la línea de propiedad, ¿verdad? Tiene retiro frontal, por eso está libre, pero la línea de propiedad no se invadió en esta zona. Bueno, entonces si después del ensanche yo tengo esta invasión, quiere decir que toda esta zona, toda esta área que está definida por lo que invade del límite de propiedad hacia adentro del bien público, eso no va a pertenecer más, se va a perder esa área, y si hubiera un retiro, se mantuviera el retiro, entonces el retiro se define después del ensanche, porque ahora el límite de propiedad pasó a ser cuando finaliza el espacio público calle, o sea, pasó a ser esta línea y no esta, se trasladó hasta acá. Y entonces tenemos la zona de retiro, ¿verdad? Que puede ser la misma, puede ser que se anule o puede ser que haya una zona de retiro nueva. Entonces, si había una zona de retiro que es necesario cumplir ahora y se generó un ensanche que no estaba previsto, pero se generó en el plan de ordenamiento territorial, en el POT, por una planificación que se está dando ahora y que entraría en vigencia, ¿verdad? No es inmediata, entraría en vigencia en un tiempo, quiere decir que la construcción que esté invadiendo el retiro, bueno, ahí, ¿verdad? Se da un tiempo para que eso, y depende del tipo de construcción, ¿verdad? Depende del interés público que eso pueda tener y privado que eso pueda tener a nivel económico y social del departamento, de la zona o del país, bueno, eso podría llegar a demolerse. Ustedes tienen casos, por ejemplo, de Avenida Italia Nueva, en la cual la Avenida Italia Nueva hay predios que quedaron, ¿verdad?, sin el terreno que tenían antes, y hay otras zonas, como por ejemplo, se dio un ensanche en Boulevard Artigas, de Tres Cruces hacia el norte, se dio un ensanche en General Flores. Ahora se está trabajando, pero ahí no he visto que haya ensanche en Avenida Italia, ¿verdad? Tal vez en alguna zona sí, pero no he visto, ¿verdad? Sí veo que hay obras dentro y modificando lo que es el espacio público calle y las plazas, pero no he visto todavía que se haya invadido lo que es el espacio privado.
Pero bueno, queda claro entonces que el ensanche puede ser, se da una distancia, si es para toda la zona, es del eje, del medio de la calle hacia la izquierda, en este caso hacia la derecha, si es solamente hacia uno de los lados, ¿verdad? Se marca hacia cuál es, y si se mantiene el retiro después del ensanche, hay entonces que contabilizar entonces un espacio libre de la línea nueva de propiedad hacia donde estaría la alineación de las edificaciones. Bueno, ahora pasamos al último que vamos a ver, que es factor de ocupación de suelo. Esa sigla, factor de ocupación de suelo, está definida a nivel departamental. Todos los departamentos tienen determinado factor de ocupación de suelo, y lo que les dice acá es que se da un porcentaje, se dice un 60%, un 30%, un 100%, que del área total que tiene ese terreno, no es del área construida, sino que es del área total que tiene ese predio, y ese porcentaje es el que se puede ocupar con edificaciones. En este caso, como les dice acá, no se puede ocupar a nivel de terreno. Quiere decir que yo puedo poner en esa zona que tengo que dejar libre, que no puedo ocupar, puedo tener por debajo del nivel de terreno, puedo ocupar un subsuelo, no puedo ocupar a nivel de terreno y hacia arriba, no puede estar cubierto o semicubierta. Quiere decir que yo no puedo tener un techo liviano de un estacionamiento. Puedo tener un pavimento, sí, ¿verdad? Que lo ocupe un estacionamiento, pero no puedo tener una zona de carga y descarga para esta ordenanza de factor de ocupación de suelo, pero no lo puedo techar. Bien, entonces acá vemos, en este caso el departamento de Montevideo, pero repito, esto se da a nivel nacional en todos los departamentos, con diferentes porcentajes y diferentes distribuciones, en el cual tenemos que acá se marca que hay una zona, que es la zona que está en la zona Ciudad Vieja, Centro, Cordón, que limita Boulevard Artigas, en el cual se puede ocupar el 100%. Y decir que yo puedo ocupar todo a nivel de fosa, a nivel de factor de ocupación de suelo. Después puedo tener retiros y ensanches, pero a nivel de ocupación de suelo me permiten ocupar toda mi área. Luego tengo zonas, como es acá la zona rural de Montevideo, en la cual, por ejemplo, solamente puedo ocupar un 35%. Quiere decir que si yo tengo un área de un padrón de 1000 metros cuadrados, solamente podría construir en 350 metros cuadrados en cualquier ubicación de esa superficie. Lo puedo hacer sobre la alineación del límite de propiedad, sobre el fondo, sobre las medianeras, respetando los retiros, pero debería dejar libre un 65%, o sea, 650 metros cuadrados. O sea que cuando me dicen el FOS, ¿cuál es el FOS? Me están pidiendo que yo diga un porcentaje, me están pidiendo que diga este factor, 35, 100, 60%. Cuando me preguntan cuál es el área que puedo ocupar o que puedo dejar o que debo dejar libre, tengo que hacer la cuenta a partir de la superficie total del terreno y bueno, y sacar el porcentaje que corresponde a ese FOS. Esto lo aclaro, esto que dice 70, 60, 70, ¿verdad? Es porque hay tolerancias que para algunos casos en esta zona rural se podría llegar a ocupar el 70%. O sea, no es que sean ambos siempre, sino que lo que está determinado es el 35, en esta zona el 60, pero hay zonas que, justificándolo, se podría, con determinadas características, se podría llegar a ocupar bastante más, ¿no? En este caso, fíjense que se puede ocupar el doble. En este caso, un 10% más, pero bueno, un 10% en un terreno importante, de grandes dimensiones, y según el uso que yo le vaya a dar, cuenta. Bueno, entonces acá tenemos que en este padrón, que era el que teníamos como ejemplo, el 418.929, que se había hecho el fraccionamiento, se había generado los 7 lotes, se había generado las calles con ese deslinde, esa mensura, teníamos la planilla de coordenadas donde teníamos los puntos notables. Acá también decía
en las notas que había un retiro frontal de 5 metros y que había un FOS de 60% en toda la zona. Quiere decir que regía para todos estos lotes, para los 7 lotes y por lo tanto para todas estas divisiones de futuros parcelas interiores que se van a establecer dentro de cada uno de estos lotes que se van a transformar en manzanas. Y acá da una planilla de áreas que en la última columna le llama AMOS, que es área máxima de ocupación de suelo. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que, por ejemplo, en el lote 5, que es este, en todo este lote, solamente se podría edificar, que tiene un área de 6.031,07 metros cuadrados, que está definido, ¿verdad?, con esta forma y con esta mensura, solamente se podrían ocupar 3.618,64. Este es el área máxima de ocupación de suelo, lo máximo que yo puedo ocupar, que está definido, que surge del FOS de la zona. Si yo tuviera, disculpe, si yo tuviera, por ejemplo, en este lote 6, o en este lote 5, o en cualquiera de los lotes, que calcular el área de ocupación de suelo que corresponde a una de estos futuros padrones, por ejemplo, el que da sobre la calle María Orticochea, si no recuerdo mal, era esta, tendría entonces que considerar el área, límite de propiedad medianera, límite de propiedad, y calcular entonces ese porcentaje para saber cuánto podría ocupar. Aclaro que el retiro, ¿se acuerdan el retiro frontal, lateral y posterior que podía existir y puede existir también en paralelo con el factor de ocupación de suelo? El retiro es favorable al área libre que yo tengo que dejar, porque siempre me va a pertenecer. O sea que si yo tengo que dejar, tengo un retiro de 5 metros, el área de 5 metros, ¿verdad?, es a favor, porque yo ya la tengo que dejar libre, ¿verdad? Pero también tengo 5 metros, 5 metros, 5 metros, o sea, tendría una U acá de 5 metros desde el límite de propiedad que da calle 17 metros, y María Orticochea, toda esta U que tendría acá de 5 metros hacia adentro del padrón libre, cuenta a favor, o sea, está dentro de este factor de ocupación de suelo. O sea, el factor de ocupación de suelo no se cuenta toda la superficie del terreno, no se cuenta solamente el área que puedo edificar, ¿verdad?, dejando fuera el área del retiro, sino que, repito, es toda la superficie o área total de ese padrón, o en este caso que están contabilizando por lotes, de este lote. Bien, hay excepciones en las afectaciones, ¿verdad? Y hay otras afectaciones, como vimos el FIS, que es factor de impermeabilización de suelo, o sea, lo que tengo que dejar, no puedo pavimentar, ¿verdad?, para dejar suelo permeable o impermeable. Hay aleros, hay zonas en las cuales puedo sacar balcones, ¿verdad? Hay algo que puede estar subterráneo, sobresalir 1,20 m, ¿verdad? Hay diferentes excepciones y diferentes puntualizaciones y otras afectaciones, pero con este paneo y cómo sería que se interpretaría en el plano, y bueno, y en las planillas que ustedes tienen en los planos, consideramos que para nociones generales en este curso, que es un curso de representación, es correcto. Bien, terminamos entonces. Muchas gracias.